Llueva o brille el sol, McLaren ha dominado por completo el inicio de la temporada de la Fórmula 1. Pero, ¿hasta qué punto deben estar asustados sus rivales? ¿Ofrece la FIA un rayo de esperanza a sus rivales con un sorprendente e inmediato cambio de normativa? Un dominante doblete en la clasificación de Lando Norris y Oscar Piastri se convirtió en victoria en el Gran Premio de Australia bajo la lluvia, a pesar de la presión de Max Verstappen tanto al principio como al final. Fue un comienzo siniestro en el que el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, describió el ritmo de McLaren como simplemente muy fuerte. La pregunta es, ¿qué tan fuerte? El McLaren es universalmente aclamado como el mejor coche al iniciar este 2025. Demostró una ventaja de ritmo significativa tanto en clasificación como en carrera, independiente de las condiciones meteorológicas, y McLaren demostró que ha aprendido de las oportunidades desperdiciadas el año pasado al aferrarse a la victoria. Estamos incluso en el punto en que hay expectación por un inesperado cambio de reglas para el Gran Premio de China de este fin de semana, mientras la gente busca razones por las que McLaren no dominará la temporada, pero hablaremos de ello más adelante. McLaren llegó a 2025 como favorito, justificó las expectativas durante los test de pretemporada en Bahrein y luego tuvo una ventaja aún mayor de lo esperado en Australia. Eso ha llevado a algunos en el paddock de la Fórmula 1 a hacer predicciones muy sombrías sobre lo que significa la forma de McLaren, no solo para este año, sino además para 2026. El piloto de Mercedes, George Russell, emitió un desesperanzador veredicto tras la clasificación en Australia, advirtiendo que McLaren tiene una ventaja de ritmo tan grande que ya puede pasar su enfoque al desarrollo de su coche de 2026 para la nueva normativa, y aún así ganar los 2 títulos este año. Lo comparó con la forma en que Red Bull empezó 2024 de forma dominante, pero añadió que no espera que McLaren sufra el bajón de mitad de temporada que le costó a Red Bull el título de constructores y dejó a Verstappen vulnerable en el campeonato de pilotos. Russell insiste en que Red Bull no fue superado en términos de desarrollo el año anterior, afirmando que si tienes una ventaja de 6 décimas a principios de año, nadie la encuentra en una sola temporada. En cambio, lo achacó a circunstancias inusuales como que Red Bull introdujo desarrollos que no funcionaron y, misteriosamente, dijo que se aclararon algunas cosas que hicieron que Red Bull retrocediera. Pero McLaren este año, argumenta, está ahora en una posición privilegiada y también de cara al futuro. Cuando Norris y Piastri empujaron en el McLaren, tanto en clasificación como en la mitad más seca de la carrera, fueron mucho más rápidos. En clasificación tenían una ventaja de 4 décimas y en carrera, cuando la pista se secó y los intermedios de todos se desgastaron y recalentaron, los 2 McLaren fueron más de 1 segundo más rápidos que el Red Bull de Verstappen. Fue una clara demostración de la superioridad de McLaren y solo el trompo de Piastri impidió el doblete. Sin embargo, Norris afirmó tras su victoria que si la primera carrera hubiera sido en Bahrein, no cree que McLaren hubiera ganado. Eso tal vez insinúa que hay sospechas de que Melbourne podría haber halagado el McLaren y da al resto la hipotética esperanza de que podría estar más cerca en otros circuitos. El McLaren MCL 39 es claramente un coche muy rápido, de eso no hay duda, y una gran pista sobre el origen de su enorme ventaja en Australia se produjo en el sector 3 durante la clasificación. En las cruciales vueltas finales de la Q3, por ejemplo, los pilotos de McLaren mantuvieron una lucha cerrada con Verstappen y Charles Leclerc de Ferrari hasta la curva 11, pero al final de la vuelta, Norris había marcado un tiempo casi 4 décimas más rápido que el mejor piloto no McLaren. Y toda esa ventaja, salvo 2 centésimas, se acumuló en el sector final. Como dijo George Russell el sábado, esto solo apunta a los neumáticos. La rápida combinación de las curvas 9 y 10 que da comienzo al sector 3 exige mucho de los neumáticos y el final de la vuelta puede ser difícil como resultado. El McLaren hizo trabajar menos sus neumáticos allí y a lo largo de la vuelta y por lo tanto tuvo más agarre disponible para el recorrido de la curva 11 hasta el final de la vuelta. Podría suponer que se trataba de una gestión superior de los neumáticos, pero el director del equipo Andrea Stella argumentó que tanto Norris como Piastri estaban forzando al máximo durante cada vuelta. Russell señaló que McLaren también fue relativamente suave con sus neumáticos la temporada anterior y eso parece haberse trasladado al coche de 2025. El poderoso ritmo de carrera de Norris en los entrenamientos de Bahrein ya lo había dejado entrever y luego lo volvimos a ver en el Gran Premio. El tratamiento suave que McLaren da a sus neumáticos, en particular a los traseros para el sector final, donde hay 3 curvas lentas con tracción limitada, parece dar sus frutos aquí. Aunque el uso de los neumáticos de McLaren es claramente un punto fuerte del coche para la carrera, probablemente también le ayudó en la clasificación de Australia, dada la combinación de la configuración de la pista y el hecho de que el compuesto Pirelli C5 era la opción blanda.
Por tanto, la magnitud de esa ventaja aumentará y disminuirá en función de la configuración de la pista y de la asignación de neumáticos de Pirelli. En esta temporada de la Fórmula 1, tú estás dentro de la carrera. Una inmersión total dentro de cada gran premio. En directo, crea tu propia forma de ver la carrera con múltiples señales. No te pierdas nada con streaming en 4K. En hasta 6 dispositivos diferentes. Dominar la elasticidad aerodinámica ha sido una parte clave del ascenso de McLaren a la cima de la Fórmula 1. No es casualidad que Rob Marshall acompañara a Norris en el podio de Melbourne. El ex Red Bull ha sido una punta de lanza de McLaren en la superación de los límites de las normas de flexión de la FIA de los alerones delantero y trasero. La innovadora solución Mini DRS de McLaren tuvo que ser prohibida después de que Piastri ganara en Azerbaiyán el año pasado, pero eso solo fue una pequeña parte del arsenal de alerones flexibles de McLaren. Todos los equipos sobrepasan los límites de las normas de los alerones flexibles, pero ninguno ha tenido tanto éxito como McLaren, lo que inevitablemente ha alimentado la paranoia competitiva de sus rivales derrotados. El dominio del equipo en la Fórmula 1 2025 hasta ahora no habrá hecho más que aumentar esa paranoia, con sus rivales haciendo todo lo posible para que McLaren retroceda. Así que resulta tentador ver la sorpresiva introducción inmediata de unas normas más estrictas para los alerones traseros flexibles como la primera oportunidad de recortar la ventaja inicial de McLaren. La FIA vigiló de cerca las deformaciones que mostraban los coches en pista durante el inicio de la temporada en Australia. Se instalaron cámaras adicionales de alta definición en algunos coches para captar imágenes de los alerones traseros en pista durante los entrenamientos, y se colocaron adhesivos con puntos de referencia en los coches para ayudar a la FIA en su control. El análisis de la FIA concluyó que se necesitaban inmediatamente normas aún más estrictas para combatir la flexión del alerón trasero, habiendo ya endurecido las cosas a finales del año anterior. A finales de 2024 se estableció que la separación en la ranura del alerón trasero, es decir, la distancia entre el plano principal y el flap superior, no debía variar en más de 2 milímetros cuando se aplica una carga vertical de 750 newtons en cualquiera de sus extremos. Ese margen de 2 milímetros se va a reducir ahora a medio milímetro a partir del Gran Premio de China. Habrá un margen adicional de 1/4 de milímetro solo para China, dado que a los equipos solo se les comunicó el lunes por la mañana después de Australia, pero a partir de entonces será de medio milímetro. La FIA subrayó que todos los coches probados en Australia, incluido el McLaren de Norris, superaron las pruebas de flexión y se consideraron legales según las antiguas pruebas. Eso no quiere decir que todos los coches superarían las nuevas pruebas, pero tampoco hay nada que sugiera que estas vayan a afectar a McLaren más que a cualquier otro equipo, aunque sus rivales esperarán que pueda hacer un golpe a su considerable ventaja. La elasticidad del alerón trasero no es en absoluto fundamental para la ventaja de McLaren en 2025, pero The Race tiene entendido que los equipos rivales han estado presionando a la FIA para que endurezca las pruebas, porque sospechan que McLaren está encontrando una forma de eludirlas. De hecho, el director técnico de Red Bull, Pierre Bachelet, dijo a The Race durante los test pretemporada que Ferrari y McLaren siguen haciendo lo del Mini DRS. Otros equipos incluso sugirieron que la observación de la pintura Flowbiz en los alerones traseros de algunos coches también había sugerido un comportamiento inusual en la flexión de los alerones traseros a velocidad. La ventaja de hacerlo así es significativa y se podría suponer que podría ser uno de los factores que explican el dominio de McLaren de los neumáticos Pirelli. El aumento de velocidad en línea recta que proporciona permitiría utilizar ángulos de alerón más altos para conseguir más carga aerodinámica en las curvas, pero eso es solo una teoría. No olvides que también está previsto un endurecimiento de las normas de flexión del alerón delantero para la 9ª carrera del año, el Gran Premio de España, que también puede alterar el orden. Pero los rivales de McLaren están a punto de comprobar antes de lo esperado si la asombrosamente grande ventaja de McLaren en 2025 va a quedar neutralizada de algún modo. E incluso si la restricción de las normas no frena a McLaren, todavía hay un elemento del coche que podría ser un punto débil y dar a sus rivales alguna esperanza. Como señaló Stella, el sábado en Melbourne hubo relativamente poco viento, solo una brisa muy suave. Eso, argumentó, puede ser engañoso, lo que nos lleva a las razones por las que Norris menospreció el potencial del coche.
Ambos pilotos de McLaren se quejaron después de la clasificación de que era difícil sacar una vuelta rápida del coche. Piastri lo resumió diciendo que el coche era rápido, pero que podía morder. No fue un gran problema en la clasificación de Melbourne, aunque ambos pilotos cometieron errores que comprometieron sus primeras tandas en la Q3, pero fue más preocupante en los test de Bahrein, donde Norris habló de inestabilidad del tren trasero. Por eso Stella advirtió que McLaren podría tener más problemas en condiciones menos generosas. Australia demostró que el McLaren es fundamentalmente un coche rápido, pero sigue habiendo interrogantes sobre si podría tener problemas en condiciones más complicadas. Eso, combinado con la inclinación de cualquier equipo líder a restar importancia a su ventaja, explica por qué sigue habiendo un aire de cautela en torno a McLaren a pesar de su poderoso inicio. Sin embargo, teniendo en cuenta lo rápido que fue McLaren en los test y el hecho de que todos los coches sufrieron en las peores condiciones en Bahrein, hay muchas posibilidades de que siga estando en buena forma para la carrera del mes que viene en el circuito de Sakhir. Eso si su ventaja no se ve reducida antes por el inesperado cambio de reglas de la FIA.